Dicen por ahí que la verdad no peca, pero sí incomoda. Y para muestra, las actitudes de los gobernadores de Movimiento Ciudadano y del PAN, quien se dicen molestos por los señalamientos del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien, sin empacho, dejó en claro que los estados más violentos de México son los gobernados por el PAN y por el PAN naranja. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente martes, a 18 de octubre, martes del Jaguar. Hoy los espero en punto de las 7:30 para el previo de este martes que se pone cada vez más sabroso, y sobre todo porque hoy la EDA exhibirá más conversaciones de Lord Brother Alito Moreno, pero también de Reptilio Zambrano. Bueno, la cosa se va a poner muy sabrosa, así que los invito a que se queden obviamente aquí en Cocinando la Noticia. Y bueno, mis queridos amigos, también estamos cocinando lo siguiente, y es que precisamente el día de ayer, en su gira por los diferentes congresos de los estados en México, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández no ha tenido empacho en decir lo que piensa sobre los gobiernos panistas y de Movimiento Ciudadano. Prácticamente la misma cochinada, solamente que unos de azul y los otros de naranja. El secretario de Gobernación también deja muy en claro que, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, su pecho no es bodega, y precisamente son las acciones del secretario de Gobernación lo que hoy lo tienen dentro de la pelea por ser uno de los posibles candidatos de Morena a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que hace unos años Adán Augusto López Hernández ni siquiera figuraba en la terna para suceder al presidente. La terna lógica o la terna más fuerte era la de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, y por ahí se llegaban a mencionar nombres como Tatiana Cloutier, como Rocío Nale, como el mismo en su momento Santiago Nieto. Y bueno, los nombres van surgiendo, también Fernández Noroña, y bueno, el que se quiere meter a producto de gallina, Ricardo Monreal. Sin embargo, desde el día 1 en que Adán Augusto López Hernández ha tomado la Secretaría de Gobernación, ha demostrado que es un hombre de cuidado en cuestión política. Y digo de cuidado porque es un hombre con experiencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador necesitaba en un área tan importante como la política interior en México. Y precisamente por eso es que Adán Augusto López Hernández es hoy el secretario de Gobernación. Adán Augusto López Hernández ha demostrado tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados que es un hombre de convicciones, pero también es un hombre de acuerdos, sin ser completamente servil, tal y como lo es Ricardo Monreal. Muy al contrario, Adán Augusto López Hernández sabe imponerse y sabe meter orden, y por eso es figura principal en este momento por diferentes medios de comunicación, pero también por la oposición. Pues ven en Adán Augusto López Hernández a un hombre duro, difícil de roer. Prácticamente les puedo decir que no habían calculado este enemigo en este momento de la Cuarta Transformación. Y digo enemigo de la Cuarta Transformación porque recordemos que a Adán Augusto López Hernández se le ha indigestado tanto al PRI como al PAN como al PRD. Y por eso este es el enemigo clave que hoy tienen en su contra, pero es un aliado principal del presidente López Obrador para lograr la Cuarta Transformación en México. Bueno, ahora bien, Adán Augusto López Hernández, como ya lo dije anteriormente, se encuentra en gira por diversos congresos del estado, convenciendo a los diputados locales para que aprueben que la Guardia Nacional, que el ejército se mantenga en las calles haciendo labor de policías hasta el año 2028, ya que se requiere para que sea constitucional esta situación cuando menos 17 estados o 17 congresos locales que aprueben esta iniciativa. Actualmente ya hay dos. Primero, el estado que puso el ejemplo fue Oaxaca, y posteriormente Campeche el día de ayer votó a favor de que se mantenga la Guardia Nacional, mejor dicho, el ejército con labores de Guardia Nacional. Ya solamente faltan 15 estados. Pero en estas giras Adán Augusto López Hernández ha dicho lo que piensa, en especial sobre la inseguridad de los gobiernos panistas y moxistas o
de Movimiento Ciudadano. Esto ha calado hondo en sus gobernadores, quienes ahora se quejan amargamente por los señalamientos de Adán Augusto. Pero vamos a ver un poquito más de esta nota. Aquí lo tenemos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y dice: Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que hay que destacar, Michoacán es de Morena, o sea, no se anduvo por las ramas, no se anduvo con miramientos. Cuando hay un problema se tiene que señalar. Dice: Guanajuato, Jalisco y Michoacán, paraíso de la delincuencia, dice Adán Augusto. El titular de la Secretaría de Gobernación expuso que cuando se habla de violencia se le vienen a la mente esas entidades gobernadas por el PAN y Movimiento Ciudadano, pero también por Morena. Dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que cuando la oposición acusa la existencia de baños de sangre, lo primero que se le viene a la mente son los estados de Guanajuato y Jalisco, hoy gobernados por el PAN y Movimiento Ciudadano. El funcionario se refirió al tema luego de reunirse con diputados de la Ciudad de México para cabildear la reforma constitucional que busca extender la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028. Secretario, cuando se manejan estos términos baños de sangre, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?, se le preguntó. Adán Augusto, sin empacho, dijo lo siguiente: pues Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están muy convertidos en paraíso de la incidencia delictiva, y nuestro compromiso es que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados, respondió el secretario de Gobernación. En días pasados, el gobierno federal reprochó la falta de apoyos de los mandatarios de oposición, en particular los del PAN y Movimiento Ciudadano, para prolongar el despliegue del ejército en las calles. El titular de la Secretaría de Gobernación incluso sugirió que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le negó su ayuda para convencer a los senadores de Movimiento Ciudadano, poniendo como pretexto que en esos momentos no podía actuar porque degustaba un vino con el embajador de España, Quirino Ordaz. Este lunes, el responsable de la política interior coincidió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y reiteró sus reclamos hacia los gobernadores de Movimiento Ciudadano y el PAN. También advirtió que las administraciones estatales están obligadas a hacerse cargo de profesionalizar a sus propias policías, cosa que no está sucediendo. Desde luego, hay mucho de responsabilidad de los gobernadores de los gobiernos estatales y municipales, y es un exhorto para que actúen conforme a la ley, que respetemos todo el texto de la Constitución, afirmó el secretario de Gobernación. Y ante esto, les digo, mis queridos amigos, pues los opositores ya soltaron a sus llenas y a sus sopilotes. Por ejemplo, tenemos este sopilote llamado Adela Micha. Alerta: Sedena está comenzando a dejar de obedecer el poder civil. Este título amarillista completamente, que parece más el de ciertos youtubers de Jalisco, pues deja entrever que el ejército ya es un peligro para México. Y les digo que esto fue pagado obviamente por el PAN, porque si ustedes pueden ver en su pantalla, al lado de su café de Starbucks y su pantalla, su tablet de Adela Micha, se encuentra nada más y nada menos que marca Guanajuato. De hecho, creo que está transmitiendo en Guanajuato porque igual tiene unas estatuillas de El Quijote de la Mancha por aquello del Festival Cervantino, pero para que aparezca el logo de Guanajuato, Adela Micha debió haber cobrado muchos millones o muchos miles de pesos, como los que le quería cobrar en su momento a Alito Moreno, porque ya sabemos que es una chayotera pedinche. Ahora bien, también a Adán Augusto López Hernández ya le contestaron gente como el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Vamos a escuchar un poco de las tarugadas de Enrique Alfaro. Lamento mucho las declaraciones que hizo ayer el secretario de Gobernación en contra de gobernadores de oposición, pero muy en especial en contra del estado de Jalisco. No pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras, porque seguir hablando de un tema tan delicado como es el de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad. Quiero solamente decirle al secretario de Gobernación que dijo que cuando piensa en baños de sangre, piensa en Jalisco. Que Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el presidente de la República en sus visitas a Jalisco, está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Y que, por cierto, antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total, donde están
integrados todos los delitos. A ver, ya me da flojera oír a este pelón. Dice lo de Morena. A ver, vamos a ser muy claros. La incidencia delictiva se saca en base a porcentaje de habitantes. Jalisco tiene más habitantes que muchos de esos estados y por ende se puede decir que, no, es que es más esporádico de la delincuencia. Pero no, en Jalisco hay un grupo delincuencial que es muy famoso y que Enrique Alfaro simple y sencillamente protege. Así de claro y de sencillo. Por ejemplo, hace unos días en Jalisco se suscitó una escena en Zapopan en donde si no hubiese sido por la Guardia Nacional y el Ejército, otro gallo cantaría y se hubieran hablado de algunas, no sé, una decena de víctimas cuando menos. Fue gracias a la Guardia Nacional que esto no pasó a mayores. Pero Enrique Alfaro jura y perjura que su estado es el más seguro cuando es uno de los que más alto índice de feminicidios tiene. Y en este sentido también Adán Augusto López Hernández no tuvo empacho en mencionar a Nuevo León. Vean lo que dijo de Nuevo León. Pero a mayor abundamiento les diría, ¿saben ustedes que Nuevo León, donde por cierto es un gobernador emanado de Movimiento Ciudadano, no tiene policía estatal? Hay un organismo que se llama Fuerza Civil. ¿Y saben para qué utilizan a los policías de esa Fuerza Civil? Los utilizan para que estén de guardias en los Oxxos. ¿Y sabe quién presta las tareas de seguridad pública y de vigilancia en las calles? Pues la Guardia Nacional, a esa a la que tanto le regatearon el apoyo. Ahí está, efectivamente. Es la Guardia Nacional la que tiene que hacer el trabajo que debería hacer Samuel García. Y si no, veamos el caso de Vane. Pues Samuel también contestó, pero él no con video, sino escribiendo tarugadas. Dice, nuestra Fuerza Civil es por mucho la mejor policía de México. Por eso en Nuevo León nos sentimos profundamente agradecidos y orgullosos de todos ellos y ellas, que todos los días ponen en riesgo su vida para cuidar de nosotros y proteger nuestras familias. O sea, sin hechos, nada más un choro así mega largo. Actualmente la Fuerza Civil es la policía de élite, la mejor preparada de México, la mejor armada, la que tiene mejores prestaciones, etcétera. Fuerza Civil no ha parado de proteger nuestras fronteras. Por eso, gracias a la Fuerza Civil. Bien dicho, gobernador, tus policías cuidan muy bien los Oxxo, pero que cuiden, dice, la ciudad, no solo los Oxxo. O sea, la misma gente de Nuevo León le contesta a Samuel García y se burla precisamente de esta Fuerza Civil que prácticamente no sirve para nada. En Santiago Krill está molesto porque el presidente dijo, ¿sabes qué, Santiaguito? Te va a atender Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué? Porque él es el encargado de la política interior del país. Y si no les gusta, la puerta está muy grande. Así las cosas con esta oposición flatulenta y moralmente derrotada. Les molesta que les digan sus cosas, pero es verdad. Guanajuato se ha convertido en tierra de nadie. Ya decía José Alfredo Jiménez, allá en León, Guanajuato, la vida no vale nada, profetizando precisamente los gobiernos panistas. Jalisco, ser mujer es un deporte de alto riesgo. Y en Nuevo León, ni se diga. Las cosas están feas cuando la oposición gobierna. Y si no, pregúntenle a la gente de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y un largo etcétera. Bueno, ya no tan largo, pero sí los gobernaron. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compartan esta nota para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir muchas más noticias. Porque recuerden, mis queridos amigos, que más al rato los veo en el Martes del Jaguar en punto de las 7:30 con un previo y posteriormente la transmisión completamente en vivo y un pequeño resumen. Además, mis queridos amigos, posteriormente a eso nos vamos a enlazar completamente en vivo a la invasión youtubera que hoy toca en el canal de Víctor Vlogs. Y también les recuerdo que se suscriban a Policleto News en vivo. Luego de que le hackearan a Policleto News su canal original, aquí le estamos echando la mano. Ahora sí, yo me voy porque nos vemos al ratito. Va que va.